Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión 1 correspondiente al módulo 3, en la cual vamos a hablar acerca del papel del docente en el aprendizaje. Actualmente da la sensación de que todo en el proceso de aprendizaje, ya sea virtual o a distancia, funciona de manera automática y parece que todo va viento en popa o que todo es maravilloso, que los alumnos y los docentes son felices en sus papeles milenarios, unos atendiendo el aprendizaje y otros tratando de facilitarlo. Pero las señales de que esto no está llevándose adecuadamente indican lo contrario. La escuela se debería dedicar a trabajar para educar y formar a los ciudadanos que la sociedad necesita para el siglo XXI. Para la sociedad del conocimiento, donde los negocios son cada vez más complejos y el cambio es continuo y la incertidumbre es una constante. Para desenvolverse en el entorno actual, ya no sirve tan solo lo aprendido durante el colegio, durante la escuela, durante los cursos, durante nuestro proceso de formación, sino que necesitamos generar nuevo conocimiento que tiene que ofrecer ventajas competitivas. Tenemos que seguirnos formando para poder desarrollar habilidades que nos permitan entonces esos conocimientos adquiridos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el instituto en el que estemos nosotros estudiando, que puedan ser aplicados al contexto y al entorno y sobre todo poder llegar a generar las competencias para que nuestro desarrollo profesional pues pueda ser mucho más eficiente, que seamos unas personas eficaces, eh, preparadas para enfrentar momentos de decisión e incluso hasta de frustración. No hablo de que tengamos que entender cómo es el trabajo, sino que debemos ser imprescindibles en cuanto a la capacidad o desarrollar la capacidad de encontrar información, seleccionarla, evaluar y juzgar la información que nos es útil para el momento en el cual nosotros estemos trabajando, actuando. Y bueno, no hablo solamente de copiar y pegar, hablo de un análisis y una evaluación y síntesis de lo que tenemos que identificar. Y saber buscar es esencialmente saber preguntar. Nuestra educación apenas nos enseña a preguntar, a indagar, a dudar. En el aula hay poco diálogo y es un poco el monólogo lo que se da, la dinámica del monólogo, del maestro hablando y los pacientes, perdón, y los estudiantes o el alumnado escuchando. La pregunta es el detonante del conocimiento, como lo veremos un poquito más adelante. Las grandes preguntas son las que han hecho que la humanidad avance y progrese en sus logros. Pero la pregunta es incómoda para muchos docentes. Que nos estén preguntando constantemente nos resulta, incluso en ciertos momentos, y sobre todo hablando de docentes que todavía fueron formados con, digamos, la vieja escuela, pues nos resulta incómodo que nos pregunten porque no tienen por qué interrogarme, no tienen por qué cuestionarme porque yo soy el maestro. Bueno, la imaginación es una poderosa herramienta para aprender, aunque por desgracia tiene poco protagonismo en un sistema educativo que premia la memorización, lo previsible. La imaginación es una de las llaves para la innovación, pero difícilmente es controlable y sobre todo mensurable. Por esto es más sencillo excluirla. Sin embargo, hay que hacer una primera distinción. No es lo mismo saber acerca de qué saber hacer. El conocimiento no tiene exclusivo valor si no se pone en práctica. Por esa razón, el objetivo último del aprendizaje es modificar el comportamiento de un alumno para que haga las cosas de una manera diferente y mejor que antes, o mejor de cómo lo venía haciendo. La realidad, no obstante, parece estar lejos de cumplir esa aspiración. La formación presencial tiene graves deficiencias y en gran parte esas deficiencias pasan por el papel que desempeñan maestros y docentes dentro de nuestro sistema, que puede llegar a ser perverso porque solamente vive
mide el aprendizaje en relación directa con las evaluaciones que se hacen, con los exámenes y sobre todo también pues con las notas que los alumnos obtienen de ese examen. Si lo pasamos por alto, nos estamos abocando directamente al fracaso, como está ocurriendo con muchos de los proyectos de aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje virtual o los ambientes virtuales de aprendizaje. Nuestra noble intención como facilitadores es ayudar a entender el mundo que nos espera, el camino que apenas los estudiantes comienzan a transitar en ciertos temas. ¿Alguien se imagina aprender a conocer un país mediante un mapa sin pisar ni recorrer jamás ni uno solo de sus caminos? Y si además simplificamos el proceso y ni siquiera es un mapa lo que empleamos, sino algunos pequeños recorridos sobre el mapa, es inconcebible. Pero es lo que hacemos diariamente desde hace muchos siglos. La tecnología es un gran acelerador de procesos y modelos cuando estos funcionan adecuadamente. Lo que ocurre es que añadir tecnología a un modelo deficiente no solo lo mejora, sino que va a hacer lo contrario, lo va a empeorar. Por lo tanto, lo que se busca con esta sesión es hacer referencia al rol del docente independientemente de que se desempeñe de forma presencial o en línea, por lo que el aprendizaje es independiente del ámbito en el que tiene lugar. A fin de cuentas, de lo que se trata es que ya no hablemos de formación a distancia, sino que de formación sin distancia. Esto quiere decir que antes de abordar las mencionadas funciones esenciales o actividades que debe de llevar a cabo el tutor, es necesario precisar claramente lo que entendemos por aprendizaje. Ojo, el aprendizaje es un fenómeno social que acontece en el ámbito personal y como tal es intransferible porque lo vamos adquiriendo a partir de la experiencia que tenemos, de lo que hemos vivido, del ambiente en el que nos hemos desarrollado, del contexto en el que estamos y sobre todo de cómo nosotros concebimos el mundo, más la información que nos llega. Lo mismo sucede con las emociones. Tienen un papel determinante en el aprendizaje. Son algo privado, son algo personal y son algo que es imposible de compartir en toda su profundidad. La emoción conduce a la acción, algo contradictorio con la pasividad que percibimos en las aulas. Aprender consiste en acumular experiencia reutilizable en el futuro. Y para ello se necesita motivación, se necesita tiempo y se necesita práctica. De aquí es de donde viene el dicho que la práctica hace al maestro. Aprender es casi un sinónimo de predecir lo que va a ocurrir empleando la memoria de nuestras experiencias para recordar lo que ya ocurrió. El resultado de aprender es la experiencia y las palabras hermanas como experimentar, hacer, probar, practicar, y el experto, quien acumula una gran cantidad de vivencias, de casos y de problemas que ya ha resuelto. Lo que aprendemos forma parte de nosotros, de nuestro bagaje, y nos lo llevamos puesto donde quiera que vayamos. Ahora bien, esto no significa que el aprendizaje sea individual y aislado. Como seres humanos, somos seres sociales y aprendemos de otros y con otros. La historia y la naturaleza humana nos demuestran que preferimos el aprendizaje colectivo. El ser humano necesita contacto con sus semejantes para poder sobrevivir. Y lo mejor de nosotros surge en relación y en contacto con otros. Este aspecto es especialmente relevante en el mundo profesional. Se valora más aprender de los pares, de un colega que vive en la misma realidad y sobre todo de los mismos problemas, que de un potente, brillante, por lo general ajeno al día a día y por lo tanto es demasiado teórico. Una comunidad de práctica es un muy buen ejemplo de ello. Existen conocidos casos de seres humanos que vivieron aislados de todo contacto con el hombre, que no pudieron avanzar demasiado en su aprendizaje. Simplemente
porque se me cortó el video. La educación viene a nosotros anytime, anywhere. El Internet ha favorecido el acceso a la información y sobre todo ha facilitado su distribución. Ha tenido una gran penetración la información en la sociedad a partir de que el Internet surge. La posibilidad de acercarnos a la información es mucho más fácil, mucho más sencillo poder tener información sobre cualquier tema a estas alturas. Lo grave es el problema que continúa siendo el mismo. La versión en línea se limita a virtualizar lo presencial. El alumno sigue siendo el mismo espectador que era antes y además ahora está solo. Es por eso que nosotros tenemos que formarnos para poder ser buenos docentes, incluso para la formación en línea. Desarrollar habilidades, desarrollar recursos como este mismo que estamos teniendo. Implementar videos, implementar audios, implementar lecturas, generar la retroalimentación. Eso es muy importante. La retroalimentación nos va a mantener enganchados con nuestros alumnos. Por si fuera poco, la mayor parte de los contenidos dejan mucho que desear. Tal y como sucede con la mayoría de los cursos presenciales, no dista mucho de la realidad la formación en línea de la formación presencial. La calidad de los contenidos no se mide por la cantidad de diapositivas, ni el número de páginas de los manuales, de las lecturas, de las presentaciones, del tiempo que dura un audio, el tiempo que dura un video, sino que del mismo modo que una película no es buena en función de sus efectos especiales o de su duración. Nada de esto es sinónimo de aprendizaje. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve tener acceso fácil y rápido a unos contenidos que son académicamente pobres o que tienen un contenido intelectual bajo? Lo peor de esta herencia milenaria es que genera una inercia de asumir el aprendizaje como algo externo, que viene de fuera y donde nosotros no somos los auténticos protagonistas ni los responsables. Por ello, cuando queremos aprender algo nuevo, automáticamente pensamos en conceptos artificiales como escuelas, aulas, cursos, asignaturas, exámenes, donde esperamos que un docente nos explique cómo son las cosas. Y todos sabemos que describir una situación jamás va a sustituir el vivir esa situación como primera persona o en primera persona. Somos lo que hemos vivido y por lo tanto experimentado y almacenado y añadido o indexado en nuestra memoria. Ni más ni menos. El e-learning no consiste solamente en navegar en Internet o en descargar contenidos o acceder a diferentes recursos de aprendizaje. Aprender por medio de un ordenador, por medio de una computadora, por medio de ambientes virtuales de aprendizaje, no tiene nada que ver con aprender en el aula. Es más complicado a priori. Hay que tener en cuenta más obstáculos. Es un medio diferente que exige enfoques diferentes. La ventaja, como todo tiene ventajas, es que el aprendizaje en medio o utilizando ambientes virtuales de aprendizaje tiene un enorme potencial para dejar de ser un medio de hacer las mismas cosas más rápido y sobre todo convertirse en una forma de hacer las cosas diferente. La computadora es un aparato que nos permite hacer cosas y no para pasar páginas ni para escuchar pasivamente. Nos permite que desde nuestro rol de estudiante podamos interactuar utilizando las herramientas que tenemos, la experiencia, la imaginación. Pulsar iconos no es sinónimo de interactuar. La interactividad no está en darle un clic o 10,000 veces un clic o pasar 10,000 veces una página, sino en el think, en dar el aprendizaje. El e-learning no significa leer una pantalla en la computadora. Lo que antes leíamos en un papel no se traduce en ahora leerlo en la computadora. Ni en ver videos, ni en ver imágenes o escuchar audios. Es sinónimo de aprendizaje. La solución no es la tecnología. No es
tener acceso a una computadora, no es tener acceso a más ancho de banda o tener procesadores más rápidos. Lo que nosotros necesitamos es desarrollarnos como docentes, como figuras protagonistas, pero mientras tanto, hoy las computadoras, los recursos tecnológicos apenas se utilizan como herramientas facilitadoras de aprendizaje y el rol de nosotros como docentes va quedando hacia un lado. La primera característica que debemos tener como un buen docente es el feedback. La primera fase es una tarea fundamental de cualquier docente, es ofrecerle a los estudiantes, a los alumnos, un feedback adecuado. Es decir, entregar al alumno información pertinente sobre lo que está haciendo de manera que le permita integrarlo en su mente, en su manera de pensar y sobre todo tratar de buscar algo que sea congruente y de acuerdo a los alumnos, que sea parte de su experiencia personal y vital. Pero para que haya feedback, es condición sine qua non que el alumno tenga un proyecto que realizar, un contexto de trabajo, un rol que desempeñar, objetivos que cumplir, actividades, tareas, problemas, errores. ¿Esto ocurre a menudo? Bueno, rara vez. Para ofrecer feedback, el alumno se tiene que estar cuestionando constantemente algo. Y esto exige compartir la experiencia con sus compañeros, que también cuestionan y también pueden ser incluso expertos en algunos de los temas que se están manejando dentro del aula. Pueden ser expertos que nos pueden ayudar haciendo algo. Un experto sabe muchas veces lo que funciona, pero sobre todo, como expertos, sabemos qué es lo que no nos va a funcionar. Este es un denominado conocimiento negativo. Entrar al aula debería significar un paso adelante hacia el futuro y no hacia atrás. Los cursos, diplomados, maestrías, doctorados, suelen ser una colección teórica y abstracta de asignaturas, de capítulos, de temas, de textos, que a veces influyen de manera positiva en los alumnos, incluyendo ejercicios, ensayos, alguna actividad. Pero claro, ocurre que la vida no está organizada en asignaturas. Al igual que los seres humanos, no trabajaremos separados de las mujeres, de los hombres, de las mujeres. Tenemos que interactuar todos con el conocimiento que todos tenemos. El conocimiento no es un producto tangible y explicable, ni divisible en moléculas más pequeñas. En un aula, por tanto, ofrecer el feedback es una tarea casi imposible, porque los alumnos rara vez tienen retos que alcanzar. Practican poco y sobre todo cada vez preguntan menos. Si no hay una causa, si no hay un porqué, no hay aprendizaje, solo memorización. Quien no recuerda ese eureka, ese clic que se produce cuando por fin entendemos algo que por alguna razón éramos incapaces de comprender, es cuando logramos generar el aprendizaje. Regularmente repetimos lo que el docente quiere oír. Lo vemos desde que somos niños. Aprendemos las tablas cantando, el abecedario cantando. En el caso de los profesionales de la salud, utilizamos canciones para aprendernos los pares craneales, los huesos del cuerpo, etc. Pero casi nunca creamos cosas propias, casi nunca investigamos o formulamos hipótesis y sobre todo casi nunca las verificamos. Esto significa que no estamos dilapidando el enorme caudal de energía y creatividad que todo ser humano llevamos dentro. Nadie nunca protestamos al hacer un examen. Por regla general, me preguntan acerca del 20% del total de lo que deberíamos aprender. ¿Qué pasa con el otro 80% que no me preguntan? Nadie verifica si lo sé o si no lo sé. La realidad demuestra que no importa demasiado. Tras el examen, si mi nota es un 5, me quedo sin saber en qué aspectos me equivoqué y por qué. No hay retroalimentación de ningún tipo. Y nosotros como alumnos
Es evidente que actualmente existe una gran cantidad de programas, de software y contenidos que cubrirán casi todas las áreas de conocimiento habidas y por haber. Cada día encontramos más herramientas, más instrumentos tecnológicos que nos van facilitando la vida, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, la responsabilidad principal de nosotros como profesores, docentes, tutores, facilitadores, no consistirá en ser expertos en todas las materias, algo que los ordenadores, las computadoras, los software ya están empezando a sustituir. Y sobre todo lo hacen con mucha más eficacia. Debemos, como docentes, ayudar en el aprendizaje de habilidades sociales y de relaciones interpersonales, un ámbito donde la presencialidad tiene un papel crucial, pero donde la virtualidad hace tiempo nos ha demostrado sus enormes capacidades o posibilidades. Regularmente trabajamos en equipo, vivimos en familia, nuestras relaciones con los demás son una parte fundamental en nuestra existencia. Si miramos a nuestro alrededor, podemos valorar la importancia que tienen en nuestra vida las relaciones que mantenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros compañeros del trabajo, con clientes, con vecinos, con compañeros de deporte, del equipo de fútbol o del equipo de béisbol o de voleibol o de natación y sobre todo con los de la escuela. Cuando estas relaciones no son funcionales, cuando no funcionan, lo que se resiente no es nuestro bienestar, sino nuestro estar bien. Si uno echa un vistazo al retrato robot de tutor virtual que definen los expertos, se encuentra casi siempre con las mismas obviedades. Es un facilitador, es un dinamizador, un motivador, un guía, un acompañante. Todos estos términos se manejan con demasiada superficialidad. ¿Qué significa realmente motivar o dinamizar a las personas? ¿Es tan sencillo como nos lo explican en las lecturas? ¿Es tan sencillo como lo vemos en los tutoriales de YouTube? ¿Consiste únicamente en enviarle correos electrónicos con regularidad, pidiendo a los alumnos que participen o recordándoles que tienen que enviar la tarea para cierta fecha? Vivimos en el mundo de la comunicación y cada día estamos más lejos. Cada día estamos más separados, hay más distancia entre nosotros. Cada vez nos relacionamos e interactuamos con más personas que están en distintos lugares del mundo y empleando diferentes medios. Internet, por ejemplo, es una red. El primer medio que nos permite la comunicación de todos contra todos o entre todos, donde estemos, en cualquier tiempo. Trabajar en equipo es un requisito imprescindible para operar en el mundo de hoy. No podemos sentirnos el llanero solitario y conquistar las tareas que tengamos que hacer de manera solitaria. El único camino para generar valor y desenvolvernos de manera óptima es cooperar entre otros, con otros, dentro y fuera del hospital, dentro y fuera de nuestra empresa, dentro y fuera de nuestra escuela, y sobre todo generar confianzas, colaborar, trabajar juntos, crear redes, formar comunidades y construir alianzas. Las relaciones entre las personas son clave para que esto ocurra, y unas mejores relaciones hacen verdadero el dicho de que el mundo es mucho más que la suma de las partes. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, decía Leslie Twiers. El primer requisito para poder aprender es querer aprender. Perdiendo aprendí. Más vale lo que aprendí que lo que perdí. Todos los maestros, tutores, profesores, facilitadores, debemos ser seleccionadores y filtradores de información, facilitadores del feedback adecuado, gestores de equipos, gestores de grupos de trabajo. La conclusión es clara.
No podemos seguir enseñando las mismas cosas de la misma manera. La educación y la formación son aburridas, demasiado serias y dejan escaso margen de entrenamiento. Los docentes debemos tener un papel diferente. Demasiado serios nos hemos convertido. Será más importante el papel que hemos desempeñado hasta ahora cuando utilicemos estos dos pasos al menos. En lugar de estar encerrados en un aula o de solamente mandar un mensaje esporádicamente, tratemos de participar en el diseño de los cursos, en el diseño de cursos teórico-prácticos, por ejemplo, en la construcción de plataformas, de herramientas que le permitan al tutor, al profesor, al facilitador, realizar su actividad de una forma mucho más fluida. El tutor debe aceptar que efectivamente los alumnos saben más que ellos en algunas cosas y por lo tanto, en ocasiones los roles pueden llegar a intercambiarse. Nosotros debemos tener la capacidad de poder gestionar también ese tipo de situaciones. El que seamos profesores, facilitadores, instructores, maestros, docentes, no quiere decir que somos expertos en todo, pero sí debemos desarrollar habilidades que nos permitan manejar este tipo de situaciones. Las características del docente las he tratado de agrupar en 10 puntos. Número 1. Tiene que sentir interés por la enseñanza y tener curiosidad sobre las técnicas que se desarrollan en cada ciclo, en cada diplomado, en cada curso, en cada semestre, en cada cuatrimestre. Número 2. Debemos tener aprendizaje y adaptación como dos de las partes más importantes, más grandes al momento de realizar nuestra actividad. Número 3. Debemos disfrutar, y si no lo disfrutamos, al menos tener interés en ayudar a los alumnos en su desarrollo personal y social. Número 4. Tener aptitudes para la comunicación, la capacidad de interacción o la creatividad. Número 5. Debemos ser capaces de liderar un grupo. Ya mencionábamos que en ocasiones se intercambian los roles. Debemos saber liderar, tomar otra vez la batuta y redirigir la construcción del conocimiento. Número 6. Tener paciencia y ser observadores. Número 7. Disciplinados. Número 8. Siempre ser empáticos. Número 9. Tener interés por el conocimiento y por la cultura. Y número 10. Tener habilidad para saber relacionar conceptos con la vida cotidiana de los alumnos. Ponerlos en su nivel de conocimiento para que puedan asimilar y sobre todo tener de manera mental una visión de cómo podrían ellos aplicar el conocimiento que estamos tratando de transmitirles en su entorno, en su ámbito de competencia. Pues muy bien, les invito a que lean la lectura principal, obviamente a que escuchen también el audio, que es una lectura muy constructiva, y les agradezco su atención. Seguimos viéndonos en el módulo 2. Muchas gracias. En la sesión 2, perdón.